El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Este domingo y los próximos 2 que siguen, que son ya los últimos domingos de Cuaresma, antes de la Semana Santa, antes del Domingo de Ramos, tienen como una idea en común que hay de fondo. Es algo que es particular de este ciclo de lecturas que nos toca este año, el año B, que estamos siguiendo a San Marcos durante el tiempo ordinario, pero las lecturas de Cuaresma también cambian. Usualmente el evangelio que más se lee en este domingo, generalmente el ciclo más importante, que es el A, es el de la samaritana, el momento de esa mujer que tiene ese diálogo con Cristo, donde nuestro Señor le pide agua, y ella le dice: bueno, yo te daré de beber la fuente de agua viva, etc. Bueno, en el año B cambian y tocan, como dijimos, 3 evangelios seguidos que nos van a hablar de una cosa en común. Tienen una cosa en común, nos van a hablar los 3 un poco de lo mismo. Y es que los 3 nos van a hacer notar, estos próximos 3 domingos, cómo la glorificación de Cristo está en su cruz. Cómo la cruz es donde Cristo realmente alcanza su gloria, su glorificación, su victoria. Es un poco lo que ya habíamos visto la semana pasada con esto de la transfiguración, que Cristo muestra la gloria final para que los discípulos no se escandalicen con la pasión y entiendan que la pasión era el camino hacia la gloria. Bueno, estos 3 domingos no solamente se nos va a quedar claro eso, de que no hay que escandalizarse de la cruz, sino que la misma cruz es la gloria para Cristo. Y aquí uno podría pensar, bueno, pero cuando hablamos de la gloria, de la victoria, ¿no es más propiamente la resurrección? Bueno, sí, por un lado, pero no tanto por otro. Porque si no estuviera la gloria de la cruz, no habría gloria de la resurrección. La glorificación que tiene Cristo en la resurrección depende de la gloria de la cruz. Sin cruz no hay gloria. Por eso, eso es lo central y es lo que se nos va a insistir mucho en estos próximos 3 domingos. Cómo la cruz es verdaderamente la gloria de Cristo, es lo central en su vida terrena, es lo que más deseó Cristo desde que vino a este mundo, desde que Dios hizo hombre. Y esta centralidad que tiene la cruz en la vida de Cristo es más importante de lo que uno piensa. Porque tener en cuenta eso nos ayuda a conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Porque es tan grande el misterio de Cristo, es tan rico,
todo lo que uno puede encontrar en Cristo, que es Dios, que uno puede quedar deslumbrado por un montón de otros aspectos y olvidar el central, que es esto de que Cristo quería la cruz, porque ahí está su gloria, ahí está su victoria. Podríamos decir que eso es lo que define a Cristo. Y que si nos olvidamos de eso, que es lo principal, y nos ponemos a mirar en las otras cosas, uno como que empieza a deformar quién es realmente Jesucristo. Para que se entienda un poquito cómo es eso, un par de ejemplos. Puede pasar que nos deslumbremos con la valentía que tiene Cristo de denunciar los males de su sociedad. El Evangelio de hoy, de hecho, sería un muy buen ejemplo como para quedar deslumbrado con eso. Como Cristo, sin ningún problema, expulsa a todos los mercaderes del templo, se le planta a los judíos, les responde, no tiene ningún problema en decir lo que tenga que decir. Pero Cristo no es solamente eso, es un aspecto solamente. Podría pasar también, otro ejemplo, que uno quede deslumbrado con la enseñanza de Cristo. Ver qué cantidad de cosas nuestro Señor nos ha revelado, nos ha enseñado en los Evangelios, tanto de palabra como de ejemplo. Y pensar que en ese sentido Cristo es un gran maestro que ha tenido la humanidad. Y que Cristo quería el bien de la humanidad, por eso enseñó tantas cosas buenas. Pero eso tampoco es lo central, es un aspecto más de la vida de Cristo. Puede pasar que uno también quede fascinado con la actitud que tiene Cristo con los pobres, la predilección que tiene con los pobres, con la miseria, más bien dicho, y la peor de las miserias, con el pecado. Pero uno lo puede tomar por el lado del pobre, más bien hablando económicamente, y pensar que Cristo vino a reivindicar a los pobres, a destruir a los ricos. Uno podría pensar eso, pero eso es solamente un aspecto de la vida de Cristo. Y estamos perdiendo de vista el central. Sería como quedarse mirando un árbol y perder de vista el bosque, por estar solamente mirando un árbol. Es mirar solo un aspecto de Cristo y perderse todo el conjunto y evidentemente perderse el más importante, que es la cruz de Cristo, donde Él alcanza su glorificación. Eso, como dijimos, nos lleva a desfigurar quién es Cristo. No lo conocemos verdaderamente si miramos solamente uno de esos aspectos que están en la vida de Cristo, pero que no son los centrales. Y lo peor de todo, que las consecuencias de esto no terminan ahí. Cuando uno empieza a comprender mal quién es Cristo, uno se queda en una sola cosa, eso siempre repercute en la manera que tiene uno de imitar a Cristo, en la manera que uno es cristiano, en lo que uno entiende por ser cristiano. Y volviendo a estos mismos ejemplos, aquel que se deslumbró con la capacidad de denuncia que tiene Cristo, de denunciar los males de la sociedad, va a terminar haciendo lo mismo. Pero son aquellas personas que se la pasan denunciando, que piensan que el oficio de ellos es denunciar los males. Y no van a tener ningún problema en criticar a todo el mundo. A la familia, al vecino, al Estado, a la iglesia, al Papa, al obispo, al párroco. No se salva a nadie. Si hizo algo más o menos malo, hay que denunciarlo. Hay que decir la verdad por más que duela. Tal vez la frase de alguien que piensa así, que Cristo vino solamente a denunciar. Entonces, Cristo no se callaba nunca, yo tengo que hacer lo mismo. Y nuestro Señor, cuando tenía que decir la verdad, lo hacía por caridad, por el bien de las almas, y que conocía perfectamente las almas, sabía muy bien lo que estaba diciendo, cuándo lo estaba diciendo, cómo tenía que decirlo. Nosotros no podemos arriesgarnos a lo mismo. Pero si uno piensa que Cristo vino solamente a denunciar los males de su sociedad, va a terminar haciendo eso. Y va a pensar que está bien,
que eso es ser cristiano. Lo mismo con aquel que quedó fascinado con la enseñanza de Cristo, que miró solamente cómo Cristo enseña, todo lo que transmite. Pero aquel que ve a Cristo solamente como un maestro, como alguien que transmite bienes, cosas buenas para la humanidad, y va a llegar un momento que va a empezar a separar. Y va a decir, bueno, esto está muy lindo, pero esto ya para esta época no conviene tanto. Total, Cristo es un maestro más. Bueno, esto que enseña está muy bien, pero esto es algo de su época, no tengo por qué prestarle atención. Y entonces uno termina diciendo, bueno, qué lindo esto de nuestro Señor, de perdonar, de no buscar venganza, de no odiar, etc. Qué bien que le haría a la sociedad si todos actuáramos de esa manera. Pero cuando nuestro Señor hable de que, por ejemplo, no hay que divorciarse, toda la pureza interior que uno tiene que tener, por decir una cosa, decís, bueno, pero esto ya no, esto tal vez hace 100 años sí, pero hoy día ya no tanto, el mundo ha cambiado. Entonces, esto de Cristo sí, pero esto no. Por pensar que Cristo solamente viene a enseñar. Y perder de vista lo central, como ya hemos dicho, que es la cruz. Y lo mismo con el que se quedó con el tema de los pobres, que Cristo es el gran defensor de los pobres y nada más. El colmo de esto, y uno lo ha escuchado, esto no me lo estoy inventando, es llegar a afirmar, y yo creo que alguna vez lo he mencionado aquí, es llegar a afirmar que Cristo es el primer socialista, o el primer comunista, porque vino a traer la lucha de clases, hacer que los pobres recuperen lo que es suyo, le quiten a los ricos lo que le corresponde, para establecer una sociedad igualitaria. Es una locura. Cristo es Dios. ¿Cómo va a ser el primer socialista? ¿Cómo va a querer esa lucha de clases? Algo que no es un invento de nuestra época. Y es más, si uno se queda con eso y le sigue dando vueltas, acaba pensando que no hay ningún problema en ser socialista y cristiano al mismo tiempo. Y los papas de hace por lo menos 100 años para atrás se cansaron ya de afirmar que socialismo y cristianismo son incompatibles. No hay manera de ser las dos cosas al mismo tiempo sin ser un hipócrita. Todo por mirar solamente un aspecto de Cristo y olvidar el central, que es la cruz, su glorificación en la cruz. Y aquí uno podría pensar, bueno, pero Padre, a ver, ¿no será que ahora usted está centrándose solamente en la cruz y está descartando todos los demás? ¿No estamos cayendo en el mismo error? Bueno, puedo decir que no, porque la Iglesia nos ha puesto estos 3 domingos para que nos demos cuenta de eso. Y si bien lo vamos a ver más patente en los próximos 2, en este ya se nos da como un pequeño adelanto de cómo la cruz es lo central para Cristo, porque ahí está su glorificación. Y de ahí brota su autoridad como Dios. Se ve en la respuesta que nuestro Señor le da aquí a los judíos, luego de que ha expulsado a todos. Decimos el revuelo que tiene que haber armado nuestro Señor en el templo, lo lleno que estaría de comerciantes, o una persona expulsando a todas a latigazos. Los judíos estaban súper enfadados, los jefes judíos, porque se les había acabado el negocio. Los que fueron a reprocharle a Cristo por qué expulsa a toda esta gente que está vendiendo, era que seguramente algo tenían que ver con los mercaderes, tendrían sus comisiones. Bueno, no les importaba el templo. Si les importase el templo, no hubieran dejado entrar a los mercaderes, les importaba el dinero. Bueno, le van a reprochar a Cristo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué signos nos das para hacer esto que haces? Y ahí en la respuesta que le da a Cristo está la centralidad que tiene para él la cruz. Nuestro Señor le dice, destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y aclara San Juan que está hablando del templo de su cuerpo. Está hablando de su pasión y resurrección. Está hablando de la cruz. Es decir, que la prueba que Cristo da para demostrar que tiene autoridad es la glorificación que va a alcanzar en la cruz.
si usa eso como muestra de autoridad, como prueba de autoridad, quiere decir que es algo muy importante, muy central en su vida, algo que lo define a Cristo. Si fuera otra cosa, Cristo hubiera dado otra respuesta. Si Cristo hubiera venido solamente a denunciar los males de la sociedad, digamos, ¿por qué? ¿Qué signos nos das? Y porque yo vengo a denunciar y siempre digo la verdad y no me importa lo que ustedes piensen. No respondió eso. Si hubiera venido solamente a defender a los pobres, la respuesta que hubiera dado hubiera sido, bueno, ¿por qué hago esto? Porque ustedes están explotando a los pobres, les cobran... No. Hago esto porque voy a ser glorificado en la cruz, les dijo. Ahí está mi autoridad. Y si ahí está mi autoridad, ahí está lo central de mi vida. Ahí está lo más importante, lo que me define quién soy. Soy Dios que puede entregar mi vida y volver a recuperarla. Por eso podemos afirmar sin miedo que lo central en la vida de Cristo es su glorificación en la cruz. Y como dijimos, los próximos domingos va a quedar más claro todavía. Que María Santísima entonces nos conceda a todos la gracia de recordar lo importante que es tener el misterio de la cruz como central en la vida de Cristo y nunca desfigurar quién es nuestro Señor. Si no, nunca lo vamos a llegar a conocer realmente y mucho menos vamos a tener deseos de amarlo y de imitarlo. Que la Virgen nos bendiga a todos.